Hay domingos que se repiten como condenas. Hay miradas que cortan más hondo que cualquier insulto pronunciado en voz alta. Durante 2 años, cada almuerzo familiar fue un ejercicio de paciencia, cada visita a aquella casa se convirtió en un recordatorio silencioso de que, para algunos, yo nunca sería suficiente. Y sin embargo, permanecí. Porque el amor verdadero no se mide por la comodidad que ofrece, sino por la dignidad con la que uno es capaz de soportar la humillación ajena. Si quieres saber cómo esta historia termina cambiando vidas, no olvides suscribirte al canal. Lo que viene a continuación te sorprenderá. Me llamo Miguel, y esta historia comienza mucho antes de aquel domingo que lo cambió todo. Comienza en realidad en mi infancia, en un barrio obrero de las afueras de Valencia, donde aprendí desde niño que el trabajo honesto vale más que cualquier apellido heredado. Mi padre era albañil, mis tíos también. Crecí entre sacos de cemento, andamios y el olor penetrante de la cal fresca. A los 16 años ya sabía levantar un muro recto, a los 18 podía calcular los materiales necesarios para una obra completa sin equivocarme ni en un kilo. No tuve la universidad que otros tuvieron, pero tuve algo mejor, maestros que me enseñaron que cada ladrillo colocado con precisión es un acto de integridad. Cuando cumplí 25 años, tomé la decisión que cambiaría mi vida. Había ahorrado cada céntimo durante 7 años, viviendo en una habitación alquilada, comiendo lo mínimo, rechazando cualquier lujo. Con ese dinero compré un terreno pequeño en una zona que todos consideraban perdida, demasiado alejada del centro, sin futuro. Construí mi primera casa con mis propias manos. Trabajaba de día para otros constructores y por las noches, bajo la luz de focos improvisados, levantaba mis propios muros. Me llevó 1 año y medio terminarla. La vendí por el triple de lo que había invertido. Con ese dinero compré 2 terrenos más. Así comenzó todo. No fue fácil. Hubo noches en las que el cansancio era tan brutal que me desplomaba sobre los sacos de arena y dormía allí mismo, con la ropa sucia y las manos destrozadas. Hubo días en los que la lluvia arruinaba semanas de trabajo. Hubo momentos en los que pensé que quizás todos tenían razón, que quizás estaba persiguiendo un sueño imposible para alguien como yo. Pero seguí. Porque había aprendido algo fundamental, la dignidad no se hereda, se construye. Y yo estaba construyendo la mía, ladrillo a ladrillo, sudor a sudor, error a error. A los 30 años, era dueño de 8 propiedades. No vivía como un rico, seguía vistiendo la misma ropa de trabajo, seguía conduciendo la misma furgoneta vieja. Para cualquiera que me viera en la calle, yo no era más que un obrero más. Y así me gustaba. No necesitaba aparentar nada. Mi riqueza estaba en lo que había construido con esfuerzo, no en lo que mostraba al mundo. Conocí a Carmen en un lugar improbable, una ferretería del centro de la ciudad. Yo buscaba un tipo específico de tornillos para una obra, ella acompañaba a su padre que necesitaba herramientas para reparar algo en casa. Nuestras miradas se cruzaron entre estanterías llenas de tuercas y destornilladores, y algo se encendió. Ella llevaba un vestido sencillo de color azul claro, el cabello recogido, y cuando sonrió tímidamente, sentí que todo el ruido de la ferretería desaparecía. Le ayudé a encontrar lo que buscaban, intercambiamos algunas palabras, y antes de que se fuera, me atreví a pedirle su número. Carmen era diferente a cualquier mujer que hubiera conocido. Culta, sensible, educada en colegios privados que yo jamás podría haber pagado. Trabajaba como profesora de literatura en un instituto, le apasionaba la poesía, hablaba 3 idiomas. En nuestras primeras citas, yo me sentía constantemente fuera de lugar. Ella citaba a Lorca y Machado, yo apenas había leído más allá de los manuales de construcción. Pero había algo entre nosotros que trascendía esas diferencias. Ella veía en mí algo que otros no veían, honestidad, esfuerzo, una bondad callada que no necesitaba pregonarse. Los primeros 6 meses fueron perfectos. Nos veíamos casi todas las noches, paseábamos por el centro histórico de Valencia, cenábamos en pequeños restaurantes donde ella me enseñaba a apreciar sabores que yo nunca había probado. Yo le hablaba de mis proyectos, de las casas que estaba construyendo, de mis sueños de crear algo duradero. Ella me escuchaba con una atención que me hacía sentir importante, valorado.
Por primera vez en mi vida, alguien me miraba no por lo que aparentaba ser, sino por lo que realmente era. Pero todo cambió el día que conocí a don Roberto, su padre. Carmen me había hablado de él con cierta cautela. Me explicó que era un hombre de principios rígidos, que había trabajado toda su vida en una empresa de seguros hasta alcanzar un puesto gerencial, que valoraba enormemente el estatus social y las apariencias. Me advirtió que podía ser difícil, que no debía tomar sus comentarios de forma personal. Yo, ingenuo, pensé que con respeto y honestidad todo se resolvería. La primera vez que entré en su casa, don Roberto me recibió con una mirada que evaluaba cada detalle, mis zapatos gastados, mi camisa barata, mis manos callosas que ningún apretón formal podía disimular. No dijo nada durante los primeros minutos, solo observaba mientras doña Isabel, su esposa, intentaba crear un ambiente agradable ofreciendo café y pastas. Carmen estaba tensa, nerviosa, anticipando algo que yo aún no comprendía del todo. Cuando finalmente habló, don Roberto fue directo, aunque disfrazó sus palabras con una cortesía fría que resultaba aún más hiriente. Me preguntó a qué me dedicaba exactamente. Le expliqué que trabajaba en construcción, que tenía algunos proyectos propios. Asintió lentamente, como si estuviera confirmando algo que ya sospechaba. Luego me preguntó por mi formación académica. Le dije la verdad, que no había ido a la universidad, que mi educación había sido práctica, en el campo. Volvió a asentir, esta vez con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El resto del almuerzo transcurrió en una tensión apenas velada. Don Roberto hablaba sobre la importancia de la educación superior, de los contactos profesionales, de las oportunidades que solo ciertas carreras podían ofrecer. Todo estaba dirigido a mí, aunque nunca me mencionaba directamente. Carmen intentaba desviar la conversación, pero cada intento era sutilmente bloqueado por su padre. Doña Isabel comía en silencio, con la mirada baja, claramente incómoda pero sin atreverse a intervenir. Cuando nos despedimos esa tarde, Carmen lloró en el coche. Me pidió perdón por su padre, me explicó que él era así con todos, que no debía tomarlo como algo personal. Pero yo sabía que sí era personal. Sabía que, para don Roberto, yo representaba todo lo que él despreciaba, el trabajo manual, la falta de pedigrí académico, el origen humilde que ningún esfuerzo podía borrar a sus ojos. Le prometí a Carmen que no me rendiría, que seguiría luchando por nuestra relación sin importar lo que su padre pensara. Así comenzaron 2 años de domingos interminables. Cada visita era una nueva prueba de paciencia. Don Roberto nunca me insultaba abiertamente, era demasiado astuto para eso. Prefería las indirectas, los comentarios aparentemente casuales que herían con precisión quirúrgica. Hablaba de las bodas elegantes a las que asistían sus conocidos, de los yernos exitosos de sus amigos, de las casas amplias en barrios exclusivos donde vivían sus antiguos colegas. Todo era una comparación implícita, una manera de recordarme que yo nunca estaría a la altura. Carmen sufría tanto como yo, quizás más. Después de cada visita, pasábamos horas hablando, ella llorando de frustración, yo intentando mantener la calma. Me suplicaba que no desistiera, que tuviera paciencia, que su padre eventualmente cambiaría. Yo quería creerle, quería pensar que el tiempo suavizaría esa dureza. Pero con cada domingo que pasaba, don Roberto parecía más decidido a demostrarme que yo era indigno de su hija. Hubo momentos en los que estuve a punto de explotar. Recuerdo una tarde en la que don Roberto, delante de toda la familia reunida para un cumpleaños, comentó que Carmen merecía viajar por Europa, conocer otras culturas, experimentar la vida como correspondía a alguien de su educación. Y añadió, mirándome directamente, claro, eso requiere ciertos recursos que no todos pueden permitirse. Los tíos y primos se rieron incómodos, Carmen enlojeció de vergüenza, doña Isabel cambió rápidamente de tema. Yo apreté los puños bajo la mesa y no dije nada. Pero guardaba silencio no por debilidad, sino porque había tomado una decisión desde el principio, no le daría a don Roberto la satisfacción de verme perder los estribos. No le permitiría convertirme en el hombre vulgar e incontrolado que él quería que fuera para justificar su desprecio. Mi dignidad no dependía de responder a cada provocación, sino de mantenerme firme en mis valores sin importar cuánto me atacaran. Lo que don Roberto no sabía,
lo que nadie en esa familia sabía excepto Carmen, era la verdadera extensión de lo que yo había construido. Carmen conocía mi situación económica porque yo nunca le mentí, pero me había pedido expresamente que no revelara nada a su familia. Ella entendía el orgullo de su padre, sabía lo frágil que era su ego desde que había perdido su empleo gerencial 3 años atrás. No quería que su padre se sintiera humillado al descubrir que el yerno que tanto despreciaba era, en realidad, mucho más próspero que él. Yo accedí a su petición porque la amaba, porque comprendía que proteger la dignidad de su padre era importante para ella. Pero ese silencio tenía un costo. Cada insulto velado dolía más sabiendo que podría desmontarlo con una sola palabra. Cada mirada de desprecio pesaba más conociendo la ironía de la situación. Era como llevar una armadura invisible que nadie podía ver, soportando golpes que técnicamente no deberían afectarme, pero que me alcanzaban igualmente porque venían del padre de la mujer que amaba. La situación llegó a un punto crítico cuando don Roberto, que había estado buscando vivienda durante meses después de perder su apartamento en el centro por no poder mantener el alquiler elevado, se acercó desesperado a Carmen. Necesitaba encontrar algo asequible, rápido, antes de que la familia terminara literalmente en la calle. Carmen vino a mí llorando, explicándome la situación. No lo dudé ni un segundo. Tenía una casa perfecta, en una zona tranquila, recién reformada. Era una de mis propiedades de alquiler, pero estaba dispuesto a ofrecérsela a su familia. Carmen me lo suplicó entonces con una intensidad que nunca olvidaré. Me pidió que no revelara que la casa era mía, que inventáramos una historia, que hiciéramos parecer que simplemente había encontrado una oportunidad a través de contactos. No quería que su padre supiera que estaba aceptando caridad del hombre que tanto despreciaba. Quería proteger su orgullo, mantener intacta esa imagen que él tenía de sí mismo. Acepté. Creamos la ficción de la inmobiliaria, del propietario ausente, del alquiler asequible que casualmente había aparecido en el momento justo. Don Roberto nunca preguntó demasiado aliviado por haber encontrado solución a su problema. Se mudó con doña Isabel y los hermanos menores de Carmen a mi casa, pagando mensualmente una cantidad que no cubría ni la cuarta parte de los gastos reales de la propiedad. Yo absorbía la diferencia en silencio, como había absorbido sus insultos durante 2 años. Y así continuó todo. Don Roberto viviendo en mi casa, despreciándome en mi propia propiedad sin saberlo, humillándome cada domingo mientras yo le daba techo a su familia. La ironía era tan brutal que a veces, por las noches, me reía solo en mi habitación, una risa amarga que mezclaba incredulidad y dolor. Carmen me abrazaba entonces, llorando, agradeciéndome una y otra vez por mi paciencia, por mi generosidad, por mi amor que era lo suficientemente grande para soportar lo insoportable. Pero todo tiene un límite. Toda paciencia tiene un punto de quiebre. Y ese domingo, cuando entré en aquella casa que yo mismo había construido y escuché a don Roberto destruir mi dignidad frente a toda su familia, supe que había llegado el momento de la verdad. No porque hubiera planeado ese momento, sino porque simplemente ya no podía seguir sosteniéndolo todo en silencio. Había cosas que necesitaban decirse, no por venganza, sino por necesidad. Porque la verdad, por dolorosa que sea, es siempre más justa que la mentira sostenida por bondad. Aquella mañana de domingo comenzó como todas las demás. Me levanté temprano, a pesar de que no tenía trabajo ese día, porque el cuerpo ya estaba acostumbrado a los madrugones. Preparé café, me duché, elegí una camisa que Carmen me había regalado meses atrás, intentando hacer un esfuerzo por lucir presentable. Sabía que nunca sería suficiente para don Roberto, pero lo hacía por ella, por esa esperanza silenciosa que aún albergaba de que algún día las cosas pudieran cambiar. Carmen me llamó a media mañana. Su voz sonaba tensa, cargada de una ansiedad que intentaba disimular. Me explicó que su padre había invitado a varios tíos y primos para el almuerzo, una reunión familiar que según él tenía el propósito de discutir el futuro. Yo sabía lo que eso significaba. Significaba que don Roberto había decidido escenificar algo, crear un momento público donde pudiera establecer su posición de forma definitiva. Carmen me suplicó que mantuviera la calma, que no me dejara provocar, que recordara que todo esto pasaría eventualmente. Le prometí que sería paciente, como siempre lo había sido.
Pero mientras conducía hacia aquella casa, sentía un peso extraño en el pecho, una premonición de que aquel día sería diferente. El cielo estaba gris, amenazando lluvia, y las calles parecían más vacías de lo habitual. Era como si la ciudad entera estuviera conteniendo el aliento, esperando algo que aún no había sucedido. Llegué puntual, como siempre. Doña Isabel me abrió la puerta con una sonrisa forzada que me dio mala espina. Dentro, la casa estaba llena de gente. Reconocí a los hermanos de don Roberto, a algunos primos de Carmen, a tíos que solo había visto en contadas ocasiones. Todos me saludaron con una cordialidad superficial, esa que se reserva para personas que uno tolera pero no aprecia realmente. Carmen estaba en la cocina ayudando a su madre, y cuando nuestras miradas se encontraron, vi en sus ojos una súplica silenciosa: por favor, aguanta. Don Roberto estaba en la sala principal, sentado en el mejor sillón como un patriarca en su trono, rodeado de sus hermanos y cuñados. Me saludó con un gesto breve de cabeza, sin levantarse, sin ofrecerme la mano. Simplemente señaló un rincón donde podía sentarme, como si estuviera asignándome mi lugar en la jerarquía familiar. Me senté en silencio, rechazando la tentación de responder con la misma frialdad. No sería como él. Nunca sería como él. La conversación inicial fue trivial: política local, el precio de la comida, anécdotas familiares que no me incluían. Yo escuchaba sin participar, acostumbrado ya a ser un espectador en esas reuniones. Carmen entraba y salía de la sala, trayendo bebidas, llevando platos, siempre ocupada, siempre evitando estar demasiado tiempo en el mismo espacio donde se respiraba una tensión creciente. Fue después del aperitivo cuando todo comenzó a cambiar. Don Roberto, con una copa de vino en la mano, empezó a hablar sobre el futuro de Carmen. Lo hizo de manera casual, como si estuviera simplemente compartiendo reflexiones paternas, pero cada palabra estaba cargada de intención. Habló de lo orgulloso que estaba de su hija, de su educación, de sus méritos profesionales. Habló de las oportunidades que había tenido en su juventud, de los pretendientes que había rechazado porque era selectiva, exigente, porque sabía su valor. Yo permanecí en silencio, sintiendo como todos los ojos en la sala comenzaban a girar hacia mí. Don Roberto continuó, diciendo que como padre siempre había soñado con ver a Carmen establecida con alguien que pudiera ofrecerle la vida que merecía. Alguien con posición, con futuro asegurado, con los medios para darle estabilidad y comodidad. Su voz se fue elevando gradualmente, ganando confianza con cada frase, alimentándose del silencio cómplice de sus hermanos. Entonces escuché mi nombre. Don Roberto lo pronunció con un tono que mezclaba lástima y desdén. Dijo que entendía que Carmen se sintiera atraída por mí, que probablemente había algo noble en mi trabajo manual, en mi esfuerzo diario. Pero que el amor, decía él, no era suficiente. Que la vida requería más que buenas intenciones. Que un hombre debía poder proveer no solo afecto, sino seguridad material, perspectivas de crecimiento, un futuro sólido. Me levanté entonces, no por confrontar, sino simplemente porque necesitaba un momento de respiro. Le dije a Carmen que iría un momento al baño, necesitaba lavarme la cara, pensar. Ella asintió con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Caminé por el pasillo de aquella casa que yo había construido ladrillo por ladrillo, recordando cada decisión que había tomado al diseñarla, cada detalle que había perfeccionado. Era irónico caminar como invitado por paredes que llevaban mi trabajo en cada rincón. Cuando volví, la conversación había escalado. Desde el pasillo podía escuchar la voz de don Roberto, ahora más alta, más segura. Ya no estaba siendo sutil. Estaba diciendo las cosas que probablemente había querido decir durante 2 años pero que había guardado por mantener las apariencias. Decía que yo era un simple obrero, que trabajaba con las manos porque no había tenido la capacidad intelectual para algo mejor. Que volvía a casa sucio todos los días, oliendo a sudor y cemento. Que eso no era vida para una mujer educada como Carmen. Sus hermanos asentían, algunos con incomodidad, otros con franca aprobación. Uno de los tíos de Carmen, un hombre que trabajaba en un banco, añadió su propia opinión, que en esta época era fundamental que un hombre tuviera proyección profesional, que el trabajo manual era cosa del pasado,
que los jóvenes de ahora necesitaban estudios superiores para sobrevivir. Otro tío, dueño de una pequeña tienda, comentó que él siempre había insistido a sus hijos en la importancia de la educación universitaria. Entré en la sala justo cuando don Roberto estaba diciendo que Carmen merecía viajar, conocer el mundo, vivir experiencias que alguien como yo nunca podría ofrecerle. Que mi trabajo apenas me daba para sobrevivir, que probablemente ni siquiera tenía ahorros, que la condenaría a una vida de estrechez económica. Que como padre, él no podía permitir que su hija cometiera ese error. El silencio que siguió fue denso, pesado. Todos me miraban, esperando mi reacción. Carmen había salido de la cocina y estaba de pie junto a la puerta, pálida, con las manos temblorosas. Doña Isabel tenía la mirada fija en el suelo, claramente mortificada pero sin atreverse a contradecir a su esposo. Los hermanos menores de Carmen, dos adolescentes que nunca me habían tratado mal, parecían profundamente incómodos con toda la situación. Don Roberto se levantó entonces. Se acercó a mí con pasos lentos, deliberados. Se plantó frente a mí, tan cerca que podía ver las venas marcadas en su cuello, el brillo casi febril en sus ojos. Y entonces pronunció las palabras que cambiarían todo para siempre. Me llamó fracasado. Dijo que yo construía casas para que otros vivieran en ellas mientras yo mismo probablemente ni siquiera podía permitirme un alquiler decente. Me preguntó con qué dinero pensaba mantener a su hija, con qué futuro, con qué recursos. Miró a su alrededor, asegurándose de que toda la familia estaba atenta, disfrutando de ese momento de dominación absoluta. Luego, con una sonrisa cruel que pretendía ser paternal, añadió que Carmen necesitaba despertar de esa fantasía romántica, que el amor no pagaba las facturas, que era hora de que ella abriera los ojos y viera la realidad. Carmen intentó intervenir. Con voz quebrada, empezó a decir que eso no era justo, que su padre no tenía derecho. Pero don Roberto la cortó con un gesto brusco de la mano. Le ordenó que guardara silencio, que esto era una conversación entre hombres, que ella no entendía las complejidades del mundo real. La humilló a ella también, reduciéndola a una niña incapaz de tomar sus propias decisiones. Fue en ese momento cuando algo se rompió dentro de mí. No fue rabia, no fue deseo de venganza. Fue más bien una claridad súbita, una comprensión de que el silencio ya no era sostenible. Que proteger el orgullo de don Roberto había llegado demasiado lejos. Que Carmen merecía algo mejor que ver a su padre destruir al hombre que amaba mientras ella lloraba impotente. Que todos en esa sala merecían conocer la verdad, no para humillar a nadie, sino simplemente porque la verdad era necesaria. Respiré hondo. Sentí como el aire llenaba mis pulmones, como mi corazón latía con fuerza pero con ritmo controlado. Miré a don Roberto a los ojos, sosteniendo su mirada sin parpadear. Y entonces comencé a hablar, con una voz tranquila que sorprendió incluso a mí mismo. Una voz que había aprendido a modular durante años de negociaciones difíciles, de tratos complicados, de momentos en los que mantener la calma significaba la diferencia entre el éxito y el fracaso. Le dije que tenía razón en preocuparse por el futuro de su hija. Que cualquier padre responsable haría lo mismo. Que entendía su inquietud y que nunca lo había culpado por querer lo mejor para Carmen. Vi cómo su expresión se relajaba ligeramente, creyendo que estaba claudicando, que finalmente estaba aceptando mi inferioridad. Pero entonces añadí que había algo que necesitaba aclarar, algo importante que Carmen me había pedido nunca mencionar porque no quería avergonzar a nadie. La sala quedó en completo silencio. Incluso los primos adolescentes dejaron de moverse. Doña Isabel levantó la vista por primera vez, con expresión confundida. Carmen me miraba con ojos muy abiertos, sabiendo exactamente lo que estaba a punto de hacer, dividida entre el alivio y el terror de lo que vendría después. Formulé mi pregunta con cuidado, con precisión. Le pregunté a don Roberto si sabía de quién era la casa donde vivía desde hacía 4 años. La confusión en su rostro fue inmediata. Respondió casi con irritación que era obvio que era una casa alquilada, que pagaba mensualmente al propietario a través de una inmobiliaria. ¿Qué importancia tenía eso para la conversación que estábamos teniendo? Negué lentamente con la cabeza. Y entonces solté la verdad que había estado guardando durante 4 años.
Le dije que aquella casa no era alquilada de un propietario desconocido. Que aquella casa era mía. Que yo la había construido con mis propias manos 5 años atrás. Que las otras 7 casas de esa misma calle también eran mías. Que todas las había construido yo, que todas generaban ingresos por alquiler, excepto aquella, que les había ofrecido a ellos. El impacto fue inmediato y devastador. Don Roberto palideció como si le hubieran dado un golpe físico. Se tambaleó ligeramente, tuvo que apoyarse en el respaldo del sofá. Los tíos y primos se miraban entre sí con expresiones de absoluta incredulidad. Doña Isabel se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. Los hermanos de Carmen permanecieron inmóviles, procesando información que reorganizaba completamente todo lo que creían saber. Pero yo no había terminado. No lo hacía por crueldad, sino porque era necesario que entendieran la magnitud completa de lo que había sucedido. Necesitaban comprender no solo la verdad material, sino también la verdad moral de aquella situación. Así que continué, explicándoles con calma cómo había llegado a ser el propietario de aquella casa, cómo había comenzado a construir mi patrimonio años antes de conocer a Carmen. Les conté que cuando don Roberto había perdido su empleo y se había acercado desesperado a Carmen buscando ayuda para encontrar vivienda, había sido yo quien había ofrecido la solución. Que Carmen me había suplicado que mantuviera el secreto para proteger el orgullo de su padre. Que habíamos inventado la historia de la inmobiliaria, del propietario ausente, de la casualidad afortunada. Que el alquiler que don Roberto pagaba religiosamente cada mes no cubría ni la mitad de los impuestos reales de la propiedad. Vi cómo la realización golpeaba a don Roberto en oleadas sucesivas. Cada nueva información era un golpe más a su orgullo, a su visión del mundo, a la narrativa que se había construido sobre sí mismo y sobre mí. Intentó hablar, abrir la boca, pero no salían palabras. Solo un sonido estrangulado, como de alguien que se está ahogando en tierra firme. Continué entonces con el resto de la verdad. Les expliqué que ese fracasado, que construía casas para otros no solo las construía, sino que era propietario de 18 inmuebles en la región. Que ese hombre de manos sucias, que tanto despreciaba don Roberto tenía un patrimonio que probablemente él nunca alcanzaría. Que había llegado a ese punto no por herencia, no por suerte, sino por trabajo incansable, por decisiones inteligentes, por sacrificio diario durante más de una década. Pero entonces hice algo que creo sorprendió a todos, incluyéndome a mí mismo. En lugar de regodearme en mi revelación, en lugar de humillarlo como él me había humillado, señalé la diferencia fundamental entre nosotros. Le dije que sí, que yo tenía más recursos materiales que él. Pero que la verdadera diferencia no era económica. La verdadera diferencia era que yo nunca había necesitado humillar a nadie para sentirme importante. Que mi valor no dependía de rebajar a otros. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. Era como si el tiempo se hubiera detenido en aquella sala, congelando un momento que todos sabíamos que recordaríamos para siempre. Don Roberto seguía de pie, pero parecía haberse encogido físicamente, como si mi verdad lo hubiera hecho literalmente más pequeño. Doña Isabel fue la primera en moverse. Se levantó lentamente de su silla, con movimientos torpes, casi mecánicos. Caminó hacia su esposo y le puso una mano temblorosa en el brazo, pero él la apartó con un gesto brusco. No podía mirarla, no podía mirar a nadie. Sus ojos vagaban por la sala sin enfocarse en nada, como los de un hombre que acaba de descubrir que el suelo bajo sus pies nunca fue sólido. Uno de los hermanos de don Roberto, Javier, un hombre mayor que siempre había sido especialmente duro en sus juicios hacia mí, carraspeó incómodo. Intentó decir algo sobre malentendidos, sobre información que quizás no había circulado adecuadamente. Pero su voz se fue apagando cuando se dio cuenta de que no había manera de suavizar lo que acababa de revelarse. No había sido un malentendido. Había sido un juicio sistemático y cruel basado en apariencias y prejuicios. Carmen se acercó a mí entonces. No corrió, no se precipitó dramáticamente. Caminó con dignidad, con la cabeza alta, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Se plantó a mi lado y me tomó de la mano. El gesto era simple pero cargado de significado, estaba eligiendo,
públicamente, delante de toda su familia, estar conmigo. No porque yo tuviera dinero, sino porque finalmente podía demostrar que el hombre que amaba era exactamente quien ella siempre había sabido que era. Se giró hacia su padre con una serenidad que yo nunca le había visto antes. No había rabia en su voz, solo una tristeza profunda y una claridad absoluta cuando le habló. Le dijo que había pasado 4 años insultando al hombre que literalmente había puesto un techo sobre sus cabezas. Que Miguel había podido revelar esa verdad 1000 veces, que había tenido innumerables oportunidades de humillarlo como él lo había humillado, pero que nunca lo había hecho. Y que la razón era simple, porque me amaba a mí, porque sabía cuánto amaba yo a mi familia, y porque entendía que la verdadera fortaleza no está en dominar a otros sino en protegerlos incluso cuando te atacan. Don Roberto finalmente reaccionó. Levantó la vista, intentó mirar a Carmen, pero sus ojos se desviaron hacia mí casi inmediatamente. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro ronco, casi irreconocible. Dijo mi nombre, solo eso, como una pregunta, como una súplica, como si estuviera pidiendo que le dijera que todo era mentira, que había sido una broma cruel. Pero yo no podía darle ese consuelo. Asentí lentamente, confirmando cada palabra que había dicho. Le expliqué que nunca había sido mi intención avergonzarlo, que había respetado el deseo de Carmen de mantener el secreto porque entendía la importancia de la dignidad familiar. Que cada mes, cuando recibía su pago de alquiler, lo guardaba en una cuenta separada pensando que algún día, cuando las cosas mejoraran entre nosotros, podría devolvérselo como un regalo, como una muestra de que nunca había sido sobre el dinero. Uno de los primos de Carmen, un joven de unos 25 años que estudiaba arquitectura, rompió el silencio con una pregunta directa. Me preguntó si realmente era cierto que había construido todas esas casas yo mismo, con mis propias manos. Le respondí que sí, que había empezado desde cero, que cada propiedad representaba años de trabajo, de ahorro, de decisiones cuidadosas. Que no había heredado nada, que no había tenido ayuda de nadie, que todo lo que tenía lo había ganado con esfuerzo. El joven me miró con algo que parecía respeto genuino. Comentó que en sus clases de arquitectura siempre les hablaban de la importancia del trabajo de campo, de entender la construcción desde dentro, de conocer cada proceso. Que muchos arquitectos diseñaban sin comprender realmente cómo se materializaban sus planos. Me preguntó si alguna vez había considerado estudiar formalmente arquitectura, dado mi experiencia práctica. Le expliqué que había pensado en ello, pero que había elegido un camino diferente. Que valoraba profundamente el conocimiento académico, pero que también creía en el valor del aprendizaje práctico. Que mi educación había sido en el campo, aprendiendo de maestros que conocían los secretos de la construcción que ningún libro podía enseñar. Que no menospreciaba la formación universitaria, simplemente había tomado una ruta alternativa. Don Roberto se dejó caer en el sofá. Su esposa se sentó a su lado, esta vez él no la rechazó. Doña Isabel lloraba en silencio, pero no eran lágrimas de pena sino de vergüenza y quizás de alivio. Me miró y, con voz temblorosa, me pidió perdón. Dijo que siempre había sabido que yo era un buen hombre, que lo había visto en cómo trataba a su hija, en cómo la miraba, en la paciencia con la que había soportado los desplantes de su esposo. Pero que había sido cobarde, que no había defendido lo que era justo por miedo a crear conflicto en su matrimonio. Le dije que la entendía, que no guardaba rencor hacia ella. Que sabía lo difícil que era encontrar el equilibrio entre la lealtad a la pareja y la necesidad de defender lo correcto. Que no la juzgaba por su silencio porque comprendía las complejidades de las dinámicas familiares. Mis palabras parecieron aliviarla un poco, aunque las lágrimas no cesaron. Los tíos y primos comenzaron a dispersarse lentamente, murmurando excusas sobre compromisos previos, sobre la necesidad de marcharse. Todos querían salir de aquella sala cargada de una tensión que ya no sabían cómo manejar. Algunos me palmearon el hombro al pasar, otros simplemente asintieron con expresiones incómodas. Sabían que habían sido testigos de algo significativo, de un momento que cambiaría la dinámica de aquella familia para siempre. Cuando solo quedamos don Roberto, doña Isabel, Carmen, los hermanos menores y yo, el silencio se volvió aún más denso. Los adolescentes no sabían dónde mirar,
claramente afectados por ver a su padre en un estado que nunca habían presenciado. Don Roberto seguía sentado, con la mirada perdida, las manos temblorosas sobre sus rodillas. Carmen se soltó de mi mano y se acercó a su padre. Se arrodilló frente a él, forzándolo a mirarla. Le habló con firmeza pero con amor, diciéndole que esto no tenía que ser el fin de nada, sino el comienzo de algo mejor. Que había una oportunidad de reconstruir, de empezar de nuevo basándose en la verdad en lugar de las apariencias. Que Miguel nunca había buscado esta confrontación, que había sido empujado a ella por años de humillación sostenida. Don Roberto finalmente habló, y cuando lo hizo, su voz estaba rota. No intentó justificarse, no buscó excusas. Simplemente admitió que había estado equivocado. Que había medido el valor de las personas por los estándares incorrectos. Que su propio fracaso profesional lo había vuelto amargo, inseguro, y que había proyectado esa inseguridad en mí. Que ver a un hombre joven trabajando con las manos le recordaba todo lo que él había perdido, todo lo que ya no podía ofrecer a su propia familia. Era la primera vez que don Roberto mostraba vulnerabilidad frente a mí. La primera vez que lo veía como un hombre en lugar de como un adversario. Y en ese momento, a pesar de todo, sentí compasión por él. Porque reconocí en sus palabras el dolor de alguien que había construido su identidad sobre pilares que resultaron ser frágiles. El empleo que perdió, el estatus que se evaporó, la seguridad que desapareció. Y frente a esa pérdida, había intentado mantener algún sentido de control criticando al único hombre en la vida de su hija sobre el que sentía que podía ejercer poder. Me senté frente a él, no en posición de superioridad sino de igual a igual. Le expliqué que entendía su miedo, que comprendía lo difícil que debía haber sido ver a su hija enamorarse de alguien que representaba todo lo que él había aprendido a menospreciar. Que la sociedad nos había enseñado a valorar ciertos tipos de éxito sobre otros, ciertas profesiones sobre otras, ciertas apariencias sobre otras. Pero que la vida real era mucho más compleja que esas categorías simples. Le conté mi propia historia con más detalle del que nunca había compartido con él. Le hablé de las noches durmiendo en obras a medio construir porque no tenía dinero para transporte de vuelta a casa. De los inviernos trabajando bajo la lluvia helada porque cada día perdido significaba dinero que no entraba. De las veces que comí solo pan durante semanas para poder ahorrar un poco más. De los errores que cometí al principio, de las lecciones que aprendí a golpes, de la soledad de construir algo sin tener a nadie que creyera en ti. Le expliqué que mi riqueza no había llegado por suerte ni por facilidad. Que cada euro que tenía representaba sacrificio, riesgo calculado, decisiones difíciles. Que había renunciado a comodidades que otros daban por sentado, que había invertido cuando otros gastaban, que había trabajado cuando otros descansaban. No lo decía para presumir, sino para que entendiera que el éxito tiene muchas formas, muchos caminos, y que ninguno es inherentemente superior a otro. Don Roberto me escuchaba con atención, asintiendo lentamente. Cuando terminé, guardó silencio durante varios minutos. Luego, con esfuerzo visible, se levantó. Caminó hasta la ventana, mirando hacia la calle, hacia las otras casas que yo había mencionado. Casas que también eran mías. Casas que había construido con las mismas manos que él tanto había despreciado. Se giró finalmente hacia mí y me dijo algo que nunca esperé escuchar de él. Me agradeció por haber cuidado de su familia cuando él no había podido hacerlo. Me agradeció por haber protegido su dignidad incluso cuando no la merecía. Me agradeció por amar a su hija con una constancia que había resistido años de rechazo y humillación. Su voz se quebró al final, y vi lágrimas corriendo por su rostro, algo que jamás había presenciado. Le respondí que no necesitaba agradecerme, que lo había hecho por amor a Carmen, no por él. Pero que apreciaba sus palabras, que apreciaba su honestidad en ese momento. Que todos cometemos errores, que todos juzgamos mal a veces, y que lo importante es tener el coraje de reconocerlo y cambiar. Carmen se acercó a ambos, tomando nuestras manos y uniéndolas. Fue un gesto simbólico, casi ceremonial. En ese momento, en aquella sala que yo había construido, se estaba reconstruyendo algo más importante que cualquier edificio, se estaba reconstruyendo una familia. No sobre mentiras piadosas o silencios protectores, sino sobre verdad, por dolorosa que hubiera sido revelarla.
Los hermanos menores de Carmen se acercaron tímidamente. El mayor, un chico de 16 años llamado Adrián, me preguntó si alguna vez podría enseñarle algo sobre construcción. Le dijo a su padre, con una valentía sorprendente para su edad, que siempre había admirado el trabajo manual, que le parecía increíble que alguien pudiera crear estructuras completas con sus propias manos. Don Roberto no respondió, pero tampoco objetó, y ese silencio fue en sí mismo una victoria. Doña Isabel sirvió café, y la atmósfera comenzó a cambiar lentamente. No fue una transformación milagrosa, no se borraron años de tensión en una tarde. Pero había algo diferente en el aire, una posibilidad que antes no existía. La posibilidad de conversaciones honestas, de respeto mutuo, de una relación basada en la verdad en lugar de las apariencias. Cuando Carmen y yo nos despedimos esa tarde, don Roberto me acompañó hasta la puerta. Me detuvo antes de salir, puso una mano en mi hombro, y me miró directamente a los ojos por primera vez con algo que no era desprecio ni condescendencia. Me dijo que necesitaría tiempo para procesar todo, para reconstruir su comprensión de quién era yo y qué significaba para su familia. Pero que me daba su palabra de que intentaría cambiar, de que intentaría ver más allá de sus prejuicios. Le dije que eso era todo lo que podía pedir. Que no esperaba que todo cambiara de la noche a la mañana, que entendía que las heridas tardan en sanar. Pero que estaba dispuesto a intentarlo, por Carmen, por nosotros, por la familia que esperábamos construir juntos algún día. Aquella noche, conduciendo de regreso a mi apartamento, sentí algo extraño en el pecho. No era triunfo, aunque técnicamente había ganado la confrontación. No era alivio, aunque la verdad finalmente había salido a la luz. Era más bien una mezcla de agotamiento emocional y esperanza cautelosa. Había roto un silencio que había sostenido durante años, había expuesto una verdad que había protegido por amor. Y no sabía aún si había hecho lo correcto, si el daño causado valdría la pena por la posibilidad de una relación más honesta. Carmen me llamó esa noche, tarde. Me contó que después de que me fui, su padre había llorado durante horas. Que doña Isabel nunca lo había visto así, tan completamente quebrado pero también, de alguna manera extraña, tan liberado. Que había admitido ante su familia cuánto le había pesado mantener las apariencias, cuánto le había dolido perder su empleo y su estatus, cuánto miedo había tenido de volverse irrelevante. Me explicó que su padre había construido toda su identidad alrededor de su trabajo, de su posición social, de la imagen que proyectaba. Cuando perdió el empleo, perdió también su sentido de quién era. Y frente a ese vacío aterrador, había intentado mantener algo de control criticando, juzgando, estableciendo jerarquías donde aún podía sentirse superior. Yo había sido el blanco perfecto, joven, enamorado de su hija, aparentemente vulnerable, sin los credenciales que él valoraba. Le dije a Carmen que entendía eso ahora, que podía ver el miedo detrás de la crueldad. Pero que entender no significaba que hubiera estado bien, que el daño causado no desaparecía con una explicación. Ella estuvo de acuerdo, me agradeció por mi paciencia, por mi amor, por haber esperado tanto tiempo para que esta verdad saliera a la luz de la manera correcta. Los días siguientes fueron extraños. Don Roberto no me llamó, no me buscó, pero Carmen me contaba de pequeños cambios que notaba. De cómo su padre le preguntaba sobre mi trabajo, realmente interesado, queriendo entender. De cómo había empezado a leer sobre construcción, sobre arquitectura sostenible, sobre desarrollo inmobiliario. Como si estuviera intentando aprender mi idioma, entender mi mundo, construir puentes donde antes solo había muros. 3 semanas después de aquella revelación, recibí una llamada inesperada. Era don Roberto. Su voz sonaba diferente al teléfono, menos autoritaria, más humilde. Me preguntó si podíamos encontrarnos, solo nosotros dos, para tomar un café. No en su casa, no en territorio familiar, sino en un lugar neutral. Acepté, con cierta cautela, sin saber exactamente qué esperar. Nos encontramos en una cafetería del centro, un lugar discreto que ninguno de los dos frecuentaba. Llegué primero, pedí un café solo, y esperé. Cuando don Roberto entró, tardé un momento en reconocerlo. Parecía haber envejecido años en semanas. Caminaba con menos seguridad,
sus hombros estaban ligeramente encorvados, y había algo en sus ojos que no había visto antes, vulnerabilidad genuina. Se sentó frente a mí, pidió un té que apenas tocó, y durante varios minutos ninguno de los dos habló. El silencio no era incómodo, era más bien como el silencio antes de una confesión, cargado de cosas que necesitaban decirse pero que requerían encontrar las palabras correctas. Finalmente, comenzó a hablar. Me contó cosas que nunca había compartido, que quizás nunca había compartido con nadie. Me habló de su padre, un hombre duro que había trabajado en las fábricas y que había despreciado su decisión de buscar un trabajo de oficina. Me explicó cómo había pasado toda su vida intentando demostrarle a ese padre muerto que el trabajo intelectual valía tanto como el manual, que el éxito profesional era una forma legítima de masculinidad. Me dijo que cuando perdió su empleo a los 58 años, no solo perdió ingresos, perdió su identidad completa. De repente era un hombre sin propósito, sin estructura, sin el reconocimiento que había definido su valor durante décadas. Y que cuando vio a su hija enamorarse de un constructor, de alguien que trabajaba con las manos como su propio padre había hecho, sintió que toda su vida había sido un círculo, que había fracasado en trascender los orígenes que tanto había despreciado. Escuché sin interrumpir, viendo a este hombre desarmarse frente a mí. Me explicó que sus ataques hacia mí nunca habían sido realmente sobre mí, sino sobre sus propios fracasos, sus propios miedos, su propia sensación de inadecuación. Que cada vez que me criticaba, estaba en realidad criticando la parte de sí mismo que nunca había podido aceptar. Que había proyectado en mí todo lo que odiaba de su propia historia familiar. Cuando terminó, yo permanecí en silencio durante un largo momento. Luego le compartí algo que tampoco había contado a muchas personas. Le hablé de mi propio padre, de cómo había muerto en un accidente de obra cuando yo tenía 17 años. De cómo esa muerte me había enseñado la fragilidad de todo, de cómo me había empujado a construir algo sólido, algo que pudiera durar más que yo. Le expliqué que cada casa que construía era en cierto modo un monumento a mi padre, una manera de honrar su trabajo, de continuar su legado pero también de mejorarlo, de llevarlo más lejos. Que nunca había visto el trabajo manual como inferior, sino como fundamental, como la base literal sobre la que se construye todo lo demás. Que los edificios más hermosos diseñados por los arquitectos más brillantes no significaban nada sin personas que supieran realmente construirlos. Don Roberto asintió lentamente, y por primera vez vi algo parecido a comprensión mutua entre nosotros. No éramos tan diferentes, después de todo. Ambos habíamos estado luchando contra las sombras de nuestros padres, intentando probar algo, construir identidades que nos protegieran de nuestros propios miedos. Me preguntó entonces si podía enseñarle sobre mi trabajo. No como una cortesía superficial, sino genuinamente. Quería entender qué hacía, cómo funcionaba mi negocio, qué había construido realmente. Le dije que sí, que estaría encantado. Y así comenzó algo inesperado, una serie de encuentros donde don Roberto se convirtió casi en mi aprendiz. Lo llevé a visitar mis propiedades, le mostré casas en diferentes etapas de construcción. Le expliqué los cálculos de materiales, la importancia de los cimientos, las decisiones que determinaban la durabilidad de una estructura. Vi cómo su respeto crecía con cada visita, no porque fuera rico, sino porque empezaba a comprender la complejidad real de lo que hacía, la cantidad de conocimiento que requería, la responsabilidad que conllevaba. Una tarde, en una obra donde estábamos levantando una casa nueva, don Roberto me preguntó si podía intentar poner algunos ladrillos. Le presté guantes, le mostré la técnica correcta, corregí suavemente su posición. Lo vi concentrarse intensamente en una tarea que probablemente consideraba simple pero que descubrió que requería precisión, ritmo, una coordinación que solo venía con la práctica. Cuando terminó su primera hilera de ladrillos, irregular pero honesta, se enderezó con las manos doloridas y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Me dijo que finalmente entendía algo fundamental, que todo trabajo bien hecho requiere habilidad, dedicación y respeto. Que había pasado décadas despreciando algo que nunca había intentado comprender. Que su padre, el hombre al que tanto había criticado por trabajar en fábricas, probablemente había tenido habilidades y conocimientos que él nunca había valorado adecuadamente. Esos encuentros transformaron gradualmente nuestra relación.
No nos hicimos amigos inmediatamente, las heridas eran demasiado profundas para eso. Pero desarrollamos un respeto mutuo basado en comprensión real en lugar de suposiciones. Don Roberto comenzó a hablar diferente sobre mi trabajo cuando otros preguntaban. Ya no lo minimizaba ni lo apologizaba. Hablaba con conocimiento sobre proyectos específicos, sobre desafíos de construcción, sobre decisiones empresariales. Carmen notaba estos cambios con una mezcla de alivio y asombro. Me contaba cómo su padre había empezado a defender activamente nuestra relación cuando familiares o amigos hacían comentarios. Cómo había corregido a un tío que había sugerido que Carmen podría hacerlo mejor. Cómo había explicado, con orgullo genuino, el alcance real de mi trabajo. Pero el verdadero punto de inflexión llegó 4 meses después de aquella revelación inicial. Don Roberto consiguió un nuevo empleo, nada glamuroso, un puesto administrativo en una empresa pequeña. El salario era modesto, las responsabilidades limitadas. Era un trabajo que años atrás habría rechazado como indigno de él. Pero esta vez lo aceptó con gratitud, y me llamó para contármelo, buscando no aprobación sino simplemente compartir la noticia con alguien que entendiera lo que significaba. Le dije que estaba orgulloso de él, y lo decía sinceramente. Porque sabía lo difícil que debía haber sido aceptar ese puesto, reconocer que su carrera no volvería a ser lo que fue, empezar desde un lugar más humilde. Requería un tipo de coraje diferente, el coraje de la humildad, que es quizás más difícil que el coraje del orgullo. Con su primer salario, don Roberto hizo algo completamente inesperado. Aumentó voluntariamente el pago de su alquiler. Cuando intenté rechazarlo, explicándole que no era necesario, que el acuerdo original seguía siendo válido, insistió. Me dijo que necesitaba hacer esto por su propia dignidad, que no podía seguir viviendo sabiendo que estaba aceptando caridad, incluso si esa caridad venía de buenas intenciones. Negociamos entonces un alquiler justo, uno que él pudiera pagar con su nuevo salario pero que también reflejara el valor real de la propiedad. Fue una conversación difícil, llena de matices sobre orgullo, necesidad y justicia. Pero llegamos a un acuerdo que ambos sentimos que era correcto. Y en ese proceso, algo fundamental cambió, dejó de ser mi inquilino por caridad y se convirtió en mi inquilino por derecho propio. Paralelamente, mi relación con Carmen se profundizaba de maneras nuevas. Sin la tensión constante de la desaprobación familiar, podíamos planear nuestro futuro con más libertad. Hablábamos de matrimonio, de hijos, de cómo queríamos construir nuestra propia familia basándonos en lecciones aprendidas de nuestras respectivas historias. Carmen me confesó una noche cuánto la había afectado mantener el secreto de la casa durante años. Me dijo que había sentido que estaba traicionando a su padre al ocultarle información tan fundamental, pero que también había sentido que estaba protegiéndolo de una verdad que lo destruiría. Que había vivido en un constante estado de ansiedad, temiendo que el secreto saliera de la peor manera posible. Le expliqué que entendía por qué había querido protegerlo, pero que también había aprendido algo importante de toda esa experiencia, que los secretos, incluso los que se guardan por amor, eventualmente se vuelven tóxicos. Que la verdad, por dolorosa que sea inicialmente, permite construir relaciones más sólidas que las mentiras piadosas. Que habría preferido enfrentar la humillación de don Roberto desde el principio si hubiera sabido que evitarla solo pospondría un dolor inevitable. Decidimos entonces que cuando formáramos nuestra propia familia, la honestidad sería un valor fundamental. No ocultaríamos verdades difíciles para proteger a nuestros hijos de la realidad. No les enseñaríamos a valorar a las personas por su estatus o apariencias. Les enseñaríamos, a través del ejemplo, que el carácter se demuestra en cómo tratamos a otros, especialmente a aquellos que no pueden hacer nada por nosotros. 6 meses después de aquella revelación explosiva, Carmen y yo nos comprometimos formalmente. Fue una cena familiar simple en casa de sus padres, la casa que yo había construido. Don Roberto nos preparó la cena, otro gesto simbólico de transformación. Durante la comida, alzó su copa y dio un discurso que me dejó profundamente conmovido. Habló sobre el orgullo, sobre cómo puede cegar a una persona completamente. Sobre los prejuicios, sobre cómo se construyen lentamente a lo largo de una vida hasta que ni siquiera nos damos cuenta de que los tenemos. Habló sobre su propia ceguera, sobre los años que desperdició juzgando en lugar de conociendo.
Y luego habló sobre mí, no con la efusividad exagerada de alguien intentando compensar, sino con el respeto tranquilo de alguien que realmente ve. Dijo que había aprendido más sobre el valor, el trabajo y la integridad observándome durante esos meses de lo que había aprendido en décadas de vida profesional. Que yo le había enseñado que la verdadera medida de un hombre no está en los títulos que ostenta sino en cómo trata a quienes lo rodean. Que había sido un maestro paciente cuando él había sido un alumno reticente. Y luego se giró hacia Carmen y le dijo algo que la hizo llorar. Le dijo que había pasado años preocupándose de que ella encontrara a un hombre que pudiera cuidarla, proveer para ella, darle una buena vida. Pero que había estado buscando esas cualidades en los lugares equivocados, valorando las señales externas en lugar del carácter interno. Que ella había demostrado tener mejor criterio que él, que había visto lo que realmente importaba cuando él solo veía apariencias superficiales. Le dijo que era afortunada de haberse enamorado de mí, pero que yo era igualmente afortunado de tenerla a ella. Porque Carmen había tenido el coraje de defender su elección durante años de oposición familiar, la sabiduría de proteger tanto mi dignidad como la de su padre, y la paciencia de esperar a que la verdad saliera en el momento correcto. Que esas cualidades de lealtad, sabiduría y paciencia eran exactamente lo que hacía falta para construir un matrimonio duradero. Doña Isabel añadió sus propias palabras, disculpándose nuevamente por sus años de silencio. Me explicó que había sido criada en una generación donde las esposas apoyaban a sus maridos incondicionalmente, donde cuestionar públicamente al patriarca era impensable. Pero que había aprendido de Carmen que la verdadera lealtad a veces significa tener el coraje de contradecir, de defender lo correcto incluso cuando es incómodo. Los hermanos de Carmen también hablaron. Adrián, el que había mostrado interés en la construcción, me agradeció por haberle dado oportunidades de aprender durante fines de semana en mis obras. Me dijo que había descubierto una pasión que nunca supo que tenía, que estaba considerando estudiar ingeniería civil. Su hermana menor, Lucía, habló sobre cómo toda la situación le había enseñado a no juzgar a las personas por su profesión o apariencia, una lección que dijo que llevaría con ella siempre. Fue una velada de sanación, de cierre, de nuevos comienzos. No borró el dolor de los años anteriores, pero lo resignificó, lo convirtió en algo que había valido la pena soportar por llegar a ese momento de comprensión mutua y respeto genuino. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, con Carmen a mi lado, reflexioné sobre todo el camino recorrido. Desde aquel primer almuerzo incómodo hasta esta cena de celebración. Desde ser el yerno indigno hasta ser el maestro respetado. Desde guardar silencio para proteger el orgullo ajeno hasta hablar la verdad para sanar relaciones rotas. Le dije a Carmen que no me arrepentía de nada, ni siquiera de los años difíciles. Porque esos años me habían enseñado cosas sobre mí mismo que de otra manera nunca habría descubierto. Me habían enseñado la profundidad de mi paciencia, la fortaleza de mi amor por ella, mi capacidad de mantener la dignidad frente a la humillación sostenida. Me habían enseñado que el carácter no se prueba en los momentos fáciles sino en los difíciles. Carmen me respondió que ella tampoco se arrepentía, aunque reconocía que había cometido errores. Que quizás debería haber confrontado a su padre antes, que quizás mantener el secreto tanto tiempo había causado más daño que bien. Pero que también entendía que había hecho lo mejor que pudo con la información y madurez que tenía en cada momento. Que el arrepentimiento solo es útil cuando nos enseña algo, y que ella había aprendido lecciones invaluables sobre honestidad, coraje y los límites de la protección. La boda se celebró un año después del compromiso. Elegimos una ceremonia íntima, solo familia cercana y amigos verdaderos. Nada ostentoso, nada diseñado para impresionar. Una celebración simple de amor, compromiso y familia reconstruida sobre bases más honestas. Don Roberto me pidió hablar en privado la mañana de la boda. Nos encontramos en el jardín de la casa, bajo un cielo despejado que prometía un día perfecto. Me entregó un sobre que rechacé instintivamente, pero él insistió con una firmeza que no admitía negativa. Dentro había un cheque por exactamente la suma de todos los alquileres que había pagado durante esos 4 años. Me explicó que había estado ahorrando durante meses, guardando cada céntimo que podía del salario de su nuevo empleo. No era la devolución completa de lo que realmente debería haber pagado, reconoció con humildad, pero era todo lo que había logrado reunir.
Me dijo que necesitaba hacer esto antes de que yo me casara con su hija, que no podía permitir que comenzáramos nuestra vida juntos sabiendo que él seguía en deuda conmigo. Intenté explicarle que no era necesario, que yo nunca había esperado ese dinero, que lo había dado libremente por amor a Carmen. Pero él negó con la cabeza, con una determinación tranquila que reconocí porque era similar a la mía. Me explicó que esto no era sobre lo que yo esperaba o no esperaba. Era sobre lo que él necesitaba hacer para poder mirarse al espejo cada mañana. Que había pasado demasiados años viviendo según las expectativas de otros, y que ahora estaba aprendiendo a vivir según sus propios principios, reconstruidos desde cero. Acepté el cheque finalmente, no porque necesitara el dinero, sino porque entendí que rechazarlo sería robarle algo más importante que cualquier cantidad, la oportunidad de recuperar su dignidad a través de acciones concretas en lugar de solo palabras. Le estreché la mano, y en ese apretón había algo que nunca había existido entre nosotros antes, igualdad real, no fingida, no forzada, sino ganada a través de años difíciles y transformación genuina. La ceremonia fue emotiva de maneras que no habíamos anticipado. Cuando llegó el momento de los votos, Carmen habló no solo sobre nuestro amor, sino sobre lo que habíamos aprendido juntos sobre la paciencia, sobre la dignidad, sobre la importancia de defender lo que es correcto incluso cuando es difícil. Sus palabras no eran cursis ni elaboradas, eran honestas, directas, llenas de una madurez que había ganado observando cómo el amor verdadero se comporta cuando es probado. Yo hablé sobre la construcción, usando la metáfora que mejor conocía. Expliqué que había aprendido que las relaciones, como los edificios, necesitan cimientos sólidos para durar. Que esos cimientos no se construyen en los momentos fáciles sino en los difíciles. Que cada desafío que habíamos enfrentado había sido como verter cemento en los cimientos de lo que estábamos construyendo juntos. Y que ahora, después de años de preparación, estábamos listos para construir algo hermoso sobre esa base sólida. Don Roberto lloró abiertamente durante la ceremonia, sin avergonzarse de sus lágrimas. Doña Isabel lo tomó de la mano, y vi en ese gesto pequeño la evidencia de que su propio matrimonio también se había transformado a través de este proceso. Habían aprendido a hablarse de maneras nuevas, a confrontar verdades que antes evitaban, a construir intimidad sobre honestidad en lugar de sobre roles rígidos y silencios protectores. En la recepción, don Roberto dio un discurso que sorprendió a todos los presentes. Habló con una vulnerabilidad que muchos de los invitados nunca habían visto en él. Contó, con una honestidad casi brutal, sobre su propia transformación. Sobre cómo había sido un hombre lleno de prejuicios, cegado por el orgullo, incapaz de ver valor en formas que no encajaban con sus expectativas limitadas. Explicó que yo le había enseñado más sobre el carácter humano en 2 años de paciencia silenciosa que lo que había aprendido en décadas de vida profesional. Que había descubierto que la verdadera nobleza no viene de los títulos o las credenciales, sino de cómo uno trata a otros cuando tiene el poder de hacer daño pero elige no hacerlo. Que yo había tenido ese poder durante años, el poder de humillarlo exponiendo la verdad, pero que había elegido la dignidad sobre la venganza una y otra vez. Terminó su discurso con palabras dirigidas directamente a mí. Me llamó hijo por primera vez, y ese título significó más que cualquier disculpa elaborada podría haber significado. Me agradeció por amar a su hija con una constancia que había resistido rechazo, humillación y años de tensión familiar. Me agradeció por enseñarle que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para reconocer errores y construir algo mejor sobre sus ruinas. Los meses siguientes a la boda trajeron una normalidad que nunca habíamos experimentado. Las cenas familiares se convirtieron en eventos genuinamente placenteros en lugar de ejercicios de paciencia. Don Roberto y yo desarrollamos una relación que, aunque nunca sería la de padre e hijo tradicional, tenía su propio valor único. Hablábamos de negocios, de construcción, de la vida. Él me pedía consejos sobre decisiones financieras, yo valoraba su perspectiva sobre negociaciones complejas. Cuando Carmen quedó embarazada 1 año después de la boda, don Roberto reaccionó con una alegría que parecía mezclada con algo más profundo, gratitud. Me dijo una tarde que se sentía afortunado de que su nieto fuera hijo mío, que sabía que yo le enseñaría las lecciones correctas sobre trabajo, dignidad y carácter. Que confiaba en que yo no repetiría sus errores, que construiría algo mejor. Le respondí que todos cometemos errores,
que la paternidad es un aprendizaje constante. Pero que había aprendido de su ejemplo tanto como él decía haber aprendido del mío. Que me había mostrado, a través de su transformación, que nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo. Que esa lección sería invaluable cuando cometiera mis propios errores como padre. El día que nació mi hijo, don Roberto estuvo en el hospital con el resto de la familia. Cuando finalmente pudo sostener a su nieto, vi algo en su rostro que nunca había visto antes, paz completa. Como si ese momento confirmara que todo el dolor, toda la transformación, toda la humildad había valido la pena. Que había llegado a ese instante como un hombre diferente del que había sido, y que esa diferencia importaba. Años más tarde, cuando mi hijo preguntó sobre su abuelo, le conté la verdad. No lo protegí con mentiras piadosas ni simplifiqué la historia. Le expliqué que las personas son complejas, capaces tanto de gran crueldad como de gran bondad. Que su abuelo había cometido errores serios, había herido a personas que amaba, pero que también había tenido el coraje de reconocerlo y cambiar. Le enseñé que el carácter no se define por no cometer errores, sino por cómo respondemos cuando los cometemos. Que la verdadera fortaleza está en la humildad de admitir cuando estamos equivocados. Que el orgullo puede destruir relaciones, pero que la honestidad puede reconstruirlas. Mi hijo creció en una familia donde el trabajo manual era valorado tanto como el intelectual, donde las apariencias importaban menos que las acciones, donde la honestidad era más importante que mantener la paz superficial. Creció viendo a su abuelo tratarme con respeto genuino, aprendiendo de mi sobreconstrucción, valorando el conocimiento que viene tanto de los libros como de la experiencia práctica. Y cuando pienso en todo el camino recorrido, desde aquellos almuerzos dolorosos hasta esta familia reconstruida sobre verdad y respeto mutuo, sé que cada momento difícil valió la pena. No porque el final fuera feliz en un sentido simple, sino porque fue real. Porque las relaciones construidas sobre honestidad, aunque requieren más trabajo, son infinitamente más sólidas que aquellas construidas sobre mentiras piadosas o silencios protectores. Construí casas durante toda mi vida, pero la construcción más importante fue esta, una familia basada en verdad, respeto y la comprensión de que la dignidad no se hereda ni se compra, sino que se construye día a día, decisión a decisión, ladrillo a ladrillo.